En este segmento hablaremos sobre una propuesta metodológica para llevar a cabo el control difuso. Previamente hemos dicho que la reimplementación del control difuso en México pues no se logró por un acto legislativo, sino a través de una serie de tesis de jurisprudencia que permitieron primero pues quitarle el carácter obligatorio a jurisprudencia de 1999 que prohibían el ejercicio del control difuso, y después con una evolución jurisprudencial a través de la cual pues ha permitido ya recibir ese control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos en México como un control difuso pues recargado, porque ahora involucra un parámetro de control todavía más amplio por un lado, y por el otro pues que incluso debe realizarse oficiosamente. Esta metodología que voy a poner a consideración de ustedes tiene como sustento una serie de criterios de jurisprudencia de la Suprema Corte y en algunos casos de tribunales colegiados, donde han definido cómo es que debe llevarse a cabo el control difuso. Claro, hay otra serie de pasos de esta metodología que, bueno, se basan en la lógica de los procedimientos respectivos. El primer aspecto de esta metodología, pues, que solo pueden ser objeto de control difuso las normas que se hayan aplicado dentro del procedimiento respectivo o vayan a ser aplicadas en la sentencia con la que culmina. Esto es, no hay un control difuso abstracto, sino que debe ser un control difuso concreto. Las normas necesariamente se actualizaron en el procedimiento o se van a actualizar en la sentencia. También es importante, como segundo aspecto de esta metodología, que respecto de estas normas que se aplicaron en el procedimiento o van a aplicarse en la sentencia, no haya cosa juzgada que haya definido su constitucionalidad, convencionalidad. Si pensamos, por ejemplo, en el anterior sistema de justicia penal, en el sistema inquisitivo, pues era común que se promoviera amparo indirecto contra la orden de aprehensión o el auto de formal prisión. Si dentro del amparo promovido contra la orden de aprehensión y el auto de formal prisión se reclamó la ley, vamos a pensar la que contempla el tipo penal respectivo, que ese amparo se hubiera tramitado y resuelto y hubiera cosa juzgada respecto a la constitucionalidad de ese tipo penal, pues no es posible que el juez hiciera control difuso de ese tipo penal, siendo que ya es cosa juzgada por el control concentrado a través del juicio de amparo. Uno de los pasos para realizar el control difuso es el de partir de la presunción de que las normas no violan derechos humanos. Entonces, se debe partir siempre de la presunción de constitucionalidad, convencionalidad de las normas. El cuarto paso sería que la contrastación oficiosa con el parámetro de control deberá realizarse solamente si esa presunción de constitucionalidad, convencionalidad se vence y la norma es sospechosa de transgredir derechos humanos. Aquí esto es importante en el quinto paso de esta metodología. Si las partes realizan el planteamiento de que determinadas normas son violatorias de derechos humanos, deberán proporcionar los elementos mínimos para su examen y desde luego este examen, este análisis deberá ser parte de la sentencia respectiva. Claramente hay una jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte que define que si se plantea al juez respectivo, al juez ordinario, un ejercicio de control difuso, deben darse elementos mínimos para realizarlo. ¿Cuáles son esos elementos mínimos? Pues precisar qué norma es la que se estima que es violatoria de derechos humanos, precisar qué derecho humano es el que se está violando y desde luego alguna base interpretativa para corroborar con una conclusión por qué es que ese derecho humano se ve transgredido por esa norma específica. Deberá identificarse como sexto paso
el derecho humano que está en juego, ubicar la norma o normas que lo recopilen, tanto de fuente interna como externa. El séptimo paso será el de seleccionar la norma de derechos humanos que sea más protectora o establezca menores límites. Ya sabemos que acorde con lo resuelto por la Suprema Corte en la contradicción de tesis 293/2011, los límites constitucionales deberán prevalecer en cualquier caso. También, de la mano con esto, el octavo paso de esta metodología que describo a detalle en mi libro El control difuso y la recepción del control de convencionalidad en materia de derechos humanos en México, es que deberá ubicarse la interpretación de esas normas de derechos humanos en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de los demás organismos internacionales facultados por el tratado respectivo para hacer la interpretación oficial del tratado. El noveno paso sería que si se corrobora que la norma ordinaria que se aplicó en el procedimiento o en la resolución correspondiente es contraria a los derechos humanos y a sus interpretaciones, deberá buscarse una interpretación conforme a ellos. Habíamos visto con claridad que el segundo paso en ese control difuso es, una vez que se vence la presunción de que la norma específica es acorde a los derechos humanos, hay la sospecha de que es violatoria a los derechos humanos, pues deberá buscarse una interpretación conforme a los derechos humanos. Es decir, buscar una armonización entre la ley ordinaria y el conjunto normativo de derechos humanos. Si esto no es posible, si simplemente no es posible hacer una interpretación conforme a los derechos humanos y una vez que se han agotado todos los pasos anteriores, pues deberá desaplicarse en el caso concreto dentro de la parte considerativa de la sentencia y sin que ese ejercicio se vea reflejado en los resolutivos. Bien, decíamos que el ejercicio del control difuso se parece mucho a lo que se hace en el amparo directo contra leyes y se parece mucho al ejercicio que se hace en materia electoral dentro de las facultades de desaplicación que tienen las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El 12º paso será que si una norma ordinaria resulta contraria a un precepto de derechos humanos de fuente constitucional, ello deberá ser suficiente sin que sea necesario tener que acudir a los de fuente convencional. Es decir, si es claramente la norma contraria a los derechos humanos de la Constitución, pues con eso es suficiente para hacer esa desaplicación sin que sea necesario acudir a las normas de los tratados internacionales. En el ejercicio del control difuso, a los jueces o a todos los jueces no les corresponde fijar a base de ejercicios interpretativos un alcance diferente de los derechos humanos que no se desprenda del texto mismo de la Constitución, de los tratados internacionales o de la jurisprudencia que los interprete. En el control difuso debe ser evidente la violación de derechos humanos por parte de la ley que se tiene que aplicar. Los ejercicios interpretativos para ampliar el espectro de protección de los derechos humanos pues es propio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como nuestro Tribunal Constitucional, o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sistema regional americano. Pero eso es un ejercicio que no se puede realizar en el control difuso, donde esa violación debe ser evidente. Derivado de una tesis está el 14º paso. Si en la sentencia no se advierte que se haya realizado un control difuso, debe entenderse que el juzgador estimó que las normas aplicadas no son violatorias de derechos humanos. Y desde luego esto puede dar pie a que tanto a través de los recursos ordinarios o a través del amparo, pues se haga el planteamiento respectivo. Sobre este tema no hay preclusión procesal y desde luego está la posibilidad
de que esto se plantee en la apelación, por ejemplo, o en el amparo en las vías que procedan. Vamos a ver ejemplos de cómo esto se ha aplicado, esta metodología se ha aplicado en casos concretos. Por ejemplo, en el primer tribunal colegiado en materia administrativa y del trabajo, cuando tenía esa denominación, pues hemos hecho ejercicios de control difuso en control concentrado, es decir, en amparo directo hemos realizado ejercicios de control difuso. Veíamos que a través de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, pues se amplió el ejercicio del control difuso no solo a los jueces mal llamados ordinarios, es decir, a los jueces que no ejercen control de constitucionalidad, sino que también se involucró a los propios órganos que hacen control concentrado. Por eso es que en el amparo directo, por ejemplo, hemos analizado el tema cuando se habla del cese de policías, y hemos declarado que el artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, que prohíbe el pago de lo que en materia laboral serían salarios caídos, y en materia de policías, que hay una relación administrativa, la percepción diaria ordinaria dejada de percibir por un acto administrativo ilegal. Ahí hicimos el análisis de ese artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública, y ejercimos un control difuso y finalmente llegamos a la conclusión de que ese artículo 50 era violatorio del derecho humano de igualdad y no discriminación. Y para fijar el parámetro de control, pues acudimos a la opinión consultiva 18/2003 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de trabajadores migratorios. Esta opinión consultiva incluso fue promovida por el Estado mexicano. Ahí se le planteó a la Corte Interamericana la situación si los derechos laborales estaban de alguna manera comprometidos por la situación migratoria de los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos. La Corte estableció ahí que finalmente lo que es relevante es la situación de ser trabajadores y no su estatus migratorio. Pues una cosa similar acontece con los policías. Aunque llevan a cabo una relación administrativa con el Estado, finalmente prestan un servicio personal. Y aunque no es una relación laboral, sino es una relación administrativa, pues no existe ninguna justificación cuando se declara la ilegalidad de la separación del cese para no pagar la percepción diaria dejada de percibir por ese acto administrativo que se considera ya en el contencioso administrativo como ilegal. Se aprobó en el tribunal la tesis de rubro Seguridad Pública. El artículo 50 de la ley respectiva del Estado de Guanajuato viola el derecho a la igualdad y a la no discriminación al proscribir el pago de salarios caídos en caso de cese injustificado de los miembros de las instituciones policíacas, control de convencionalidad ex oficio. Aquí, como pueden ver, dentro del control concentrado, que es el amparo directo, se hizo ese control difuso. ¿Por qué es control difuso? Porque no existía el planteamiento por parte de las partes, no se planteó un concepto de violación en materia de inconstitucionalidad de leyes, sino que el tribunal lo hizo oficiosamente. Otro ejemplo fue también en amparo directo, el caso de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y municipios de Guanajuato, cuando establecimos que esta ley era contraria al derecho humano de audiencia o debido proceso, dado que no regulaba la prevención ante demandas irregulares. Incluso aprobamos esta tesis, procedimiento de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los municipios de Guanajuato, la falta de regulación de una prevención para regularizar la demanda antes de su desechamiento
contraviene el derecho humano de audiencia, control de convencionalidad ex oficio. Y aquí no dimos muchas vueltas, porque existía ya una jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, la 22/95, de rubro contencioso administrativo. Se viola la garantía de audiencia si en el procedimiento no se establece la prevención para regularizar la demanda y en cambio se señala una consecuencia desproporcionada a la irregularidad en que se incurrió. Es decir, ya había una tesis del Pleno de la Corte que dice, oye, en los procedimientos administrativos pues debe haber la prevención previo al desechamiento de una demanda, y si no, se viola la garantía de audiencia. Aquí el parámetro de control exclusivamente fue el artículo 14 de la Constitución, interpretado por esta tesis de la Suprema Corte, en la tesis que he dado cuenta con ella. Y ahora podemos también dar un ejemplo puro, digamos, de control difuso, porque esto lo realizó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, es decir, un tribunal que no es de control concentrado. Aquí el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en un toca 25/12, resuelto el 28 de marzo de 2012, pues hizo propiamente el control difuso, porque al estimar fundados los agravios respecto a la nulidad decretada por la Sala, como es un órgano de plena jurisdicción, continuó con el análisis del resto de la litis y advirtió que el artículo 137, tercer párrafo de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, aplicado en el acto cuya nulidad se reclamó, era violatorio del artículo 22 de la Constitución al establecer una sanción fija sin parámetros para individualización. A la hora de fijar el parámetro de control, acudió a la tesis de jurisprudencia 9/95 de la Suprema Corte, del Pleno de la Suprema Corte, de rubro multa excesiva, concepto D. En esta tesis la Corte estableció que cualquier sanción administrativa que no tenga parámetros de individualización es contraria al artículo 22. En materia administrativa, todas las sanciones deben permitir individualizar la sanción, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, si se es reincidente o no, la gravedad también de si se es reincidente o no, etcétera. Una serie de parámetros para poder individualizar la sanción. El artículo respectivo, el artículo 137, tercer párrafo de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, establecía una sanción fija, la de la privación del derecho a conducir vehículos. Como se establece esa sanción fija y no hay parámetros de individualización, finalmente se desaplicó en el caso concreto y se decretó la invalidez, la nulidad de esa sanción administrativa. El tribunal, en la parte considerativa, hizo el ejercicio de control difuso y simplemente lo desaplicó, y como no hay una norma al haberla desaplicado, pues decretó la nulidad del acto administrativo, en concreto, pues la privación del derecho a conducir vehículos en el estado de Guanajuato.